Hola, bienvenidos al segundo capítulo de visualbasic.net. En este capítulo vamos a ver estos controles. Vamos a continuar conociendo los controles de Windows Form para .NET. En el capítulo anterior vimos estos dos controles. En este vamos a ver el control DataInPicker Picker y el control DataGridView. El control DataInPicker Picker nos sirve específicamente para seleccionar una fecha. El control Data Grid View, como su definición lo dice en la página de Microsoft, es un control en Windows Form, el cual permite mostrar información al usuario en formato de una tabla o en forma de una tabla. Pero, ¿qué es Windows Form? Este término, cuando veamos este término, según la definición, dice que es un marco de interfaz de usuario para compilar aplicaciones de escritorio. El término Windows Form, recordamos que cuando creamos nuestro proyecto, dimos un clic en esta opción, seleccionamos Visual Basic y en este campo de buscar escribimos o buscamos este término Windows Form y seleccionamos esta que tenemos aquí, esta opción, pues precisamente lo que estamos haciendo es una aplicación de Windows Form. Entonces este término se nos va a empezar a hacer familiar a partir de ahora. Y lo que vemos cuando abrimos nuestro Visual Studio, en esta sección vamos a encontrar los proyectos que hemos abierto recientemente. Vamos a dar un clic en él y se nos va a abrir el proyecto como lo dejamos en el capítulo anterior. Voy a seleccionar este control y lo voy a mover a esta parte. Voy a seleccionar estos dos controles. Daré un clic con la tecla Control C para copiar y daré clic nuevamente presionando la tecla Control V para pegar esos dos controles. Voy a hacerlo 4 veces de esta forma. Vamos a duplicar esos controles. Voy a renombrar estas etiquetas en su propiedad text y a esta le voy a escribir este texto. A este lo llamaremos teléfono. A este email y a este lo vamos a renombrar como fecha de nacimiento. A los campos en su propiedad name lo voy a renombrar como lo hicimos en el capítulo anterior con el primer campo. Este se llamará txt teléfono, txt email y a este control lo voy a eliminar presionando la tecla suprimir y en su lugar vamos a buscar un control que se llama DataInPicker. Recuerden que al posicionar el cursor del mouse se nos muestra cierta información en ese cuadro blanco que vemos. Lo vamos a arrastrar y lo voy a dibujar en esta parte. A este control también lo voy a renombrar. Lo dejaré con este nombre en su propiedad name, fecha nacimiento. Fecha nacimiento. Quedó un poco largo el nombre. Ustedes lo pueden abreviar si gustan. A este control
voy a buscar una propiedad que se llama format y voy a seleccionar esta que dice short para que esta información, por tratarse de una fecha, quiero que se muestre en ese formato: 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Voy a hacerlo a este tamaño. Este campo lo voy a hacer más grande porque se trata de una dirección, el cual tendrá más datos. El teléfono voy a dejarlo más pequeño. El email también de este tamaño. Voy a seleccionar este campo y lo voy a poner en esta parte. Este lo voy a subir un poco más y la fecha de nacimiento lo voy a posicionar aquí. Voy a buscar un control que se llama Data Grid View y lo vamos a dibujar en esta parte. Este campo o este control nos va a servir para mostrar cierta información del usuario en formato tabla, como dice en su descripción. Si ejecutamos este proyecto, si iniciamos el formulario, vamos a verlo en ejecución ya con todos los controles y vemos que ya va tomando forma de lo que queremos hacer. Así vemos nuestro formulario en tiempo de ejecución. Voy a cerrarlo y vamos a implementar un pequeño código, una validación. Si damos doble clic o clic derecho, podemos entrar al código, a la sección donde vamos a poder escribir nuestro código. Ya he hecho algunas pruebas implementando algunos códigos. Lo voy a borrar para que veamos desde cero cómo se muestra al dar clic derecho o al dar doble clic en un campo. Por default se nos abre en el campo seleccionado el evento txt-changed. Aquí lo que vamos a hacer es buscar un evento que se llama los focus. En este evento vamos a implementar lo siguiente. Voy a copiar el nombre del campo para no escribirlo. Y aquí faltó. Ok, vamos de nuevo. Vamos a pegarlo y vamos a buscar su propiedad text. Y le voy a decir que esto va a ser igual a este comando. Y entre paréntesis vamos a escribir nuevamente el nombre del campo con su propiedad text. Lo que va a hacer prácticamente cuando ejecutemos este formulario o este proyecto, al escribir en este campo un nombre, por ejemplo, este nombre, y cuando abandonemos este campo y nos posicionemos en otro, lo que va a hacer es cambiar a mayúsculas el contenido de este campo. Eso es lo que hace este código. Es una validación si queremos que nuestros campos se muestren en forma o en letras mayúsculas cuando escribamos ya sea con minúsculas o mayúsculas. Si queremos hacer que eso haga en los demás campos, lo único que tenemos que hacer es entrar a ese campo, cambiarnos al evento los focus y copiar prácticamente el contenido de esta línea de código. Vamos a pegarlo en ese evento y lo que sustituiremos es el nombre del campo. Control C para copiar y Control V para pegar.
Eso tendremos que hacer en los otros dos campos de texto. Bueno, más bien en el este no, porque es un número, el teléfono es un número y el email por lo regular lo encontramos en minúsculas. Entonces en estos dos campos no vamos a hacer esa implementación o esa validación. Cuando damos doble clic o clic derecho para ver el código, vemos que se nos abre una nueva pestaña. Entonces tenemos dos pestañas. Una donde tenemos el formulario, donde vamos a diseñar nuestros formularios, y otra pestaña donde vamos a implementar nuestros códigos. Estos eventos que no tienen nada lo podemos eliminar para que no tengamos demasiadas líneas de código. Aquí podemos escribir un comentario de esta manera. Voy a escribir este comentario, cambia a mayúsculas, para que sepamos qué es lo que hace este código. Bien, en el próximo capítulo vamos quizá agreguemos otros controles y ya veremos si ya podemos darle algún uso este control Data Grid View, y también vamos a seguir aplicando otras validaciones a estos campos. Gracias por estar viendo este contenido y los espero en el siguiente capítulo.